Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, antes que nada me gustaría decirles a todos que tengan un feliz inicio de 2025 y en esta ocasión estoy reviviendo este abandonado canal, ¿no? Por su creador, que ya hace varios meses que no subo nada por aquí, así que aprovechando que hace pocas semanas, bueno, en realidad menos de una semana, en realidad, se publicó un artículo de investigación en lo cual estuve trabajando el año 2024, a mediados del 2024, sobre un tema que yo considero que puede ser interesante y me gustaría en este video explicar ese artículo. Entonces trataré de hacerlo de la manera más amena posible y esperando que las personas que vean este video no sean expertas en esa área, pero al menos que tengan una intuición de lo que trata la investigación. Obviamente esa es una labor difícil porque un paper científico es muy técnico y muy focalizado, ¿no? Para un grupo muy pequeño de personas que lo pueden entender. Pero yo creo que se puede hacer un esfuerzo para darlo a entender y que se pueda, para que cada uno de ustedes al final del video puedan decir, ah, ok, esto trata de esto y quizás lo podría aplicar en otro problema, en otro contexto, ¿no? Así que pasaré a compartir pantalla en un momento. En un momento. Mm, ok, este es el paper de metaheurísticas y Large Language Model Joint Forces. Al final la idea aquí de este artículo, lo que tratábamos de hacer es que el área de metaheurística, quizás no voy a entrar en tantos detalles de lo que trata una metaheurística, pero a grandes rasgos son cierto tipo de algoritmos que nos permiten obtener una solución aproximada, no te asegura que sea la mejor para un problema de optimización. Un problema de optimización pueden ser extremadamente complejos y tratan de encontrar, optimizar cualquier tipo de cosa, ya sea para maximizar o minimizar un problema, ¿no? Entonces, generalmente hay técnicas exactas, ¿no? Que se pueden aplicar con modelos matemáticos, por ejemplo, a través de herramientas como Solver, como Simplex, ¿no? Que tú puedes resolver y encontrar la mejor solución para un problema de optimización. Pero lo que pasa es que cuando hay instancias que son muy grandes, ¿no? Instancias, cuando yo digo instancias, puede ser por ejemplo un grafo muy grande con una enorme cantidad de nodos, millones de nodos, esa, esa posibilidad de encontrar la mejor solución a través de métodos exactos se vuelve inviable porque computacionalmente es muy costoso, ¿no? Entonces tardaría horas y horas o días, ¿no? Entonces es inviable en la práctica. Por tanto, las metaheurísticas, a través de métodos heurísticos, es que uno puede encontrar atajos mientras se está operando esa heurística. Por tanto, puede encontrar una buena solución en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo y es bastante interesante y en la práctica podría ser muy útil para ciertos tipos de problemas que son muy complejos. ¿Okay? Entre los grupos de metaheurística más famosos están los evolutivos, está la colonia de hormiga, está Iteration Greedy, bueno, hay muchísimos más, los algoritmos, por ejemplo, que tienen que ver con, por ejemplo, el Tabucer, eh, Simulated Analysis, bueno, etcétera. Hay muchísimos tipos de metaheurísticas. Entonces lo que traté y tratamos de hacer en este artículo es cómo usar los Large Language Models, o sea, los masivos modelos de lenguaje, integrarlos con la metaheurística, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos integrar esta nueva tecnología dentro de la metaheurística? Y para eso, bueno, enviamos nuestro artículo hace un tiempo atrás, unos meses atrás, y lo aceptaron en IEEE Access, ¿no? Y en este artículo, que bueno, tiene 22 páginas, doble columna, lo que tratamos de hacer primero, y a diferencia de lo que ya se había publicado, es que
Lo que actualmente se hace hoy en día cuando uno trabaja en un área de algoritmia, ¿no? Que es la metaheurística, por ejemplo, lo que se hace a la hora de integrar los LLM, voy a empezar a abreviar LLM, en vez de decir Large Language Model, voy a decir solamente LLM, es ocupar estos LLM para generar código que te implemente una metaheurística. Por ejemplo, la colonia de hormiga en Python, ¿ok? Para un determinado problema. Entonces hay muchos frameworks, están apareciendo frameworks o diferentes técnicas para crear metaheurísticas ya existentes para problemas que no habían sido aplicados, ocupando LLM o inventando nuevas metaheurísticas a través del uso de LLM, que empiezan a combinar distintos operadores, características de una metaheurística X con una metaheurística Y, se combinan operadores, bueno, el LLM se encarga de adaptarlos y crear una nueva metaheurística. Ok, ese enfoque está muy bien y es muy interesante porque no existe una metaheurística que sea una bala de plata, es decir, que sea la mejor para todos los tipos de problemas de optimización, ¿no? Entonces, dado que eso no existe, eh, siempre hay que buscar distintos tipos de metaheurística para distintos tipos de problemas, ¿ok? Incluso para cierto tipo de instancias de un problema, ¿no? Entonces, lo que la estrategia que yo pensé en este artículo era hacer algo contrario, es decir, en vez de ocupar los LLM para generar código, o sea, código es de un lenguaje de programación, hacer algo distinto, es decir, ocupar los LLM para que estén enfocados al problema, a la instancia del problema, ¿no? O sea, tenemos un problema de optimización y ese problema de optimización tiene múltiples instancias que son el dataset de prueba. Pueden ser más fáciles, pueden ser medianamente fáciles, pueden ser muy complejas, distintos tipos de instancias. Entonces, lo que quisimos hacer en este artículo fue ocupar los LLM para enfocándose en la instancia del problema, es decir, detectar cuáles son los mejores valores de esa instancia y a través de ese análisis del problema pasárselo como parámetros a la metaheurística para que la metaheurística pueda guiarse a mejores espacios de búsqueda. A mejor espacio de búsqueda es un término técnico para decir simplemente que puede encontrar mejores soluciones, ¿no? Entonces, si el LM es capaz de encontrar, viendo los datos de la instancia, que recordemos que la instancia puede ser un grafo, entonces si empieza a analizar nodo a nodo, grafos grandes de 1000, de 2000 nodos, 3000 nodos o más todavía, puede ser extremadamente útil porque el LM nos podría ser un gran asistente, un asistente que nos podría decir, vale, estos nodos son interesantes y por tanto le doy una probabilidad más alta. Entonces se lo paso como parámetro a la metaheurística y la metaheurística cuando empieza a operar, ¿no? Que tiene muchos tipos de operaciones que son ecuaciones, si multiplicamos ese valor, ¿no? Ese valor que podría ser un valor entre 0 y 1, una probabilidad a cada nodo, podríamos hacer que asejar a la metaheurística a mejor espacio de búsqueda y por otro lado los nodos que no son muy buenos lo podría descartar, ¿no? A través de este valor. Y eso es sumamente interesante, ¿no? Porque en vez de ocupar los LLM como creadores de algoritmos, lo ocupamos para que realmente se enfoquen en las instancias del problema, que para mí es mucho más interesante. Que se enfoquen en la instancia, que analice la instancia y que a través de ese análisis se le pase como resultado a la metaheurística. Esto tiene una ventaja que se puede ocupar esta metodología de integración dentro de una metaheurística ya implementada, ¿no? Porque esto es algo interesante. Yo puedo tener múltiples metaheurísticas implementadas en C++, por ejemplo, para distintos tipos de problemas de optimización. Y yo podría ocupar esta metodología para mejorar los resultados de esa metaheurística si lo aplico a cada una de las instancias que voy a evaluar, ¿no? A diferencia de la técnica que mencioné anteriormente, que es hoy en día la más popular, que es ocupar los LLM para generar metaheurística, es decir, código de Python, de C++, ¿no? Pero ese es otro enfoque que no es excluyente de este, ¿ok? Entonces, la implementación a grandes rasgos, ¿cómo se hace? Lo que nosotros hacemos es, primero cuando tenemos una instancia de un grafo, em, bueno, yo creo que mejor partir por el problema. ¿Cuál es el problema que tratamos de resolver en este artículo? El problema que tratamos de resolver es el siguiente.
a ver si espero que tratar de explicarlo lo más simple posible. Y es este. Supongamos que tenemos un grafo que está aquí, un grafo dirigido. ¿Ok? Está aquí, espero que se vea bien en el video. Bueno, aquí, ok, tenemos 11 nodos. ¿Vale? Entonces la idea es que yo, dado un parámetro, por ejemplo, un parámetro K, decimos K2. K2 significa cuáles son los dos nodos que más influyen en el grafo, es decir, cuáles son los que pueden cubrir más nodos. Entonces, y esto se puede hacer en distintos niveles, es decir, el nivel uno que sería un salto, ¿ok? Aquí, que sería un vecino, simplemente el primer vecino, el más cercano, a los dos que elegí, supongamos que elegí el V4, el V5, entonces tendría estos tres, ¿no? El V3, el V7, el V6 cubiertos, ¿no? Pero si son tres saltos, por ejemplo, para cubrir todo el grafo, yo me daría cuenta que después el V3 cubría el V2. Y el V7 a su vez cubriría el V8 y el V6 cubriría el V11. ¿Ok? Y ahí después cubriría los demás nodos. Entonces, con el V4 y con el V5 puedo cubrir todo el grafo en tres saltos. ¿Vale? Ahora, si yo hubiera elegido, por ejemplo, supongamos el V1, no hubiera podido hacer eso. Si hubiera elegido el V10, tampoco hubiera podido cubrir todos los grafos, porque el V10 no tiene ningún nodo que salga, o sea, solamente tiene un nodo que lo está que está dirigido hacia él, pero no él no tiene ningún vecino que se dirija él hacia otro nodo, ¿no? Entonces no tiene vecinos básicamente, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema de combinatoria, ¿no? Es extremadamente complejo para aplicar un algoritmo exacto, ¿no? Como un tipo de técnica así. Si pensamos que este grafo puede ser enorme, ¿no? Cientos y miles de nodos, ¿ok? Entonces, esto es un problema de combinatoria, de optimización combinatoria discreto, ¿ok? Entonces, encontrar los mejores nodos. Yo le puedo decir un K y un D. El K es el número de nodos que debo seleccionar que me permita maximizar, o sea, cubrir la mayor cantidad de nodos posibles. Y el D es la cantidad de saltos. Salto uno, 2, 3. O sea, quizás solamente puedo hasta 3 saltos, por ejemplo. O quizás solamente puedo hasta 2. Esa es la regla. Entonces, ¿cuáles son los dos nodos, si le doy un K de 2, que me permiten en dos saltos cubrir la mayor cantidad de nodos posible? Entonces, si se dan cuenta, hay múltiples combinaciones, muy difícil, ¿no? Bueno, esto lo resolvimos en otro artículo hace unos años, el 2022, ocupando otras técnicas de Deep Learning. Y lo que hacíamos era, bueno, entrenar grafos pequeños, instancias, y que después, em, a través de ese entrenamiento, de que tener múltiples grafos pequeños, evaluarlo en grafos grandes, grafos instancias reales, ocupando, bueno, típicas técnicas de Deep Learning, de arquitectura, de convolucionales, ese tipo de cosas para poder encontrar a través de ese entrenamiento cuáles son los nodos mejores, o sea, asignarle una probabilidad a cada nodo. Y después, si esa red, ese modelo funcionaba bien, podría decirnos que estos dos nodos, por ejemplo el V4 y el V6, el V5, perdón, tienen una probabilidad muy alta, o sea, por ejemplo 0.9. Eso significaría que son muy buenos, ¿no? Eso es lo que esperaría uno de un modelo, que nos pudiera predecir antes de empezar a operar la metaheurística, diciendo, mira, estos dos probablemente son muy buenos, así que intenta darle más importancia a esos dos nodos, ¿vale? Pero bueno, la técnica de Deep Learning es interesante, pero requiere mucho esfuerzo porque requiere mucho entrenamiento, mucho de construir grafos sintéticos, pequeñitos, de distinto tamaño, después todo lo que conlleva entrenar la red. Bueno, es un proceso lento y muy costoso computacionalmente. Entonces los LLM nos dieron otra posibilidad. Entonces lo que a mí se me ocurrió en ese momento era, ¿qué tal si nosotros hacemos una extracción de las métricas de cada uno de los nodos? Que es algo que se hace típicamente en un problema de este tipo. Y es, por ejemplo, extraer cuáles son las métricas más relevantes por nodo, ojo, por nodo, este problema. Y para este problema son cinco. El in degree, out degree. El in degree es como los nodos que salen hacia afuera, ¿no? O sea, este nodo está conectado a este, ¿ok? Y out degree, este nodo tiene tres nodos conectados hacia él, ¿no? O sea, es como
bidireccional. Acuérdense que no es un grafo dirigido, ¿ok? Entonces, esto te dice la cantidad simplemente, ¿no? Cuánto no yo conecto y cuánto no están conectados hacia mí, ¿no? El closeness, ¿no? Que es como la medida, otro tipo de métrica, betweenness y PageRank, que ya no va a entrar en detalle cada una de las métricas, pero cada una te da información de ese nodo dentro de ese grafo. O sea, te da un valor, ¿no? Entonces, si uno empieza a extraer ese tipo de métricas, mm, primera cosa que algunas métricas podrían ser más importantes que otras en un problema. Para este problema, yo creo que ustedes están pensando claramente que el degree, ¿no? O sea, la cantidad de vecinos es muy importante, por supuesto. Si necesitamos cubrir la mayor cantidad posible, un nodo que tenga muchos vecinos, ya sea in o out, ¿no? Es muy relevante, ¿no? Los vecinos. Por tanto, esas métricas siempre van a tener mucha más preponderancia. Pero las otras métricas también nos podrían dar información que a priori no es tan intuitivo que así sea, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es pasar una instancia, por ejemplo, de 100 nodos, de 1000 nodos, y extraemos esos valores numéricos. Y se los pasamos, y lo transformamos en notación científica, si lo pueden ver aquí, simplemente para ahorrar la cantidad de token. Ahora voy a explicar por qué la cantidad de token. La cuestión es que una vez que pasamos, construimos, extraemos todas estas métricas para cada uno de los nodos, esto es un proceso que se hace previamente, se hace offline, ¿ok? Em, Aquí lo que estamos haciendo es que si la instancia tiene 100 nodos, vamos a crear un fichero tabular, por así decirlo. O sea, de 5 columnas por el número de métricas y de 100 filas por la cantidad de nodos. Y este es el prompt. Este es el prompt que vamos a crear, ¿no? Parte por parte. La parte izquierda es el template y la parte derecha te muestra un poco el detalle de lo que contiene cada una de esas etiquetas, ¿no? A grandes rasgos, lo que hace esto es lo siguiente. Me voy a ir a Claude, porque en realidad ocupamos el mejor modelo que nos funcionó en ese momento, a mediados del año 2024. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero en ese momento ocupamos Claude. Pero aquí yo creo que puedo darle una idea de lo que trata esta técnica. Y que es ocupar los LLM como máquina detectora de patrones. O sea, más que meternos en el tema filosófico de si un LLM razona o no, yo no me meto en ese tema. Simplemente digo los LLM son buenos en una cosa y en eso creo que no cabe duda que son buenos detectores de patrones. O sea, hacen muy bien el pattern matching, ¿no? La detección de patrones, que es una parte del racionamiento humano, pero no todo, ¿no? Es una de las partes que forma parte del racionamiento humano. Por tanto, yo más abajo en el paper digo que es un racionamiento débil, pero bueno, eso es discutible. Eh, en cualquier caso, pattern matching es lo siguiente. Por ejemplo, yo le puedo decir, esto para simplificar un poco la idea de lo que estoy haciendo en el paper. Tengo la siguiente lista o siguiente tabla, en realidad. Entonces voy a colocar acá, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer como, asumiendo que son como fila y columna, ¿ok? 1, 2, 4, 6, bueno, cualquier número. Solamente para jugar, para que se den cuenta. Y después voy a hacer esto. Vale, ahora, esto es más o menos la misma idea. Yo tengo filas, ¿no?, de números y tengo columnas de números que están separados por coma. Entonces le haré la siguiente pregunta. ¿Qué número se repite más veces en cada fila? ¿Ok? Vamos a ver si me deja, si funciona. Chun, 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 chun. Veremos, veremos, veremos. Quizá no quiere funcionar ahora. Ah, no está funcionando. Vale, perfecto, maravilloso. Vamos acá. A veces pasa con Cloud, eso no sé por qué anda hoy en día un poco extraño y bueno, ni idea. Pero voy a ocupar, podría ocupar cualquier modelo grande, ¿eh? Pero bueno, aquí. Este es Chatbot Arena, que se puede ocupar gratis esto, así que está bastante bien para hacer prueba y análisis. Y esto es la siguiente tabla. Y no lo hizo bien, ¿no? A ver. Fila 1, fila 2.
Ah, vale. Hice mal la pregunta. Ok. Dice, puse, ¿cuál es el número se repite más veces en cada fila? Pero en realidad está entendiendo como en cada una de las filas cuántos números se repiten. Vale, eso no es lo que yo quería hacer. Bueno, eso es un error. Entre todas las filas, ¿qué número se repite? ¿Qué número se repite más? Vale. Vale, los números que más se repiten son uno 2 3. ¿Vale? Ok. Aparece cada uno 3 veces en total. Uno 2 3, uno 2 está bien. Y el 3 3 sí. Vale, perfecto, ¿no? Hizo el pattern matching. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el número mayor? Entre todas las filas. Vale, lo que estoy preguntando es pattern matching, básicamente. Es como aplicar una especie de expresión regular sobre los datos, ¿ok? Entonces, automáticamente aquí me dice, mira, 45. O sea, este tipo de tareas que son de estar patrones en datos numéricos, lo hacen muy bien los LLM, ¿vale? Lo hace bastante bien. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuál es el menor valor? Bueno, sí, puede ser el menor valor de la fila 2. Ok, de la fila 2 es uno, vale. O sea, se puede posicionar bien en la fila, puede analizar las columnas y lo puede hacer también mirando todas las filas y todas las columnas. O sea, este tipo de estrategia de ocupar los LLM como editores de patrones son muy interesantes, ¿no? Y de hecho, antes de empezar a idear el paper, lo que tuve la suerte de encontrar otro artículo que es el siguiente, este. Large Language Model as a General Pattern Machine. Y lo que hace es esto, que seguramente ustedes lo han visto, ahora está de moda, ¿no? Los tests que hacen para evaluar la inteligencia, entre comillas, de los LLM. Y es más o menos la misma idea. O sea, yo tengo una matriz de números y empiezo a encontrar patrones, ¿no? En esta imagen. Patrones numéricos. Entonces, input, 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 y después output empieza a hacer ahí la respuesta, ¿no? Que tenga sentido asumiendo ese patrón. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí, pero más simple, ¿no? Le estoy pidiendo que encuentre patrones. El número mayor, el número menor, el número que más veces se repite, cuál es el número mayor. Bueno, ahora, volvamos al paper. Asumiendo esa técnica, lo que le dije fue, bueno, explicándole un problema de optimización de qué trata este tema del cubrir la mayor cantidad de nodos en distintos saltos. Después le paso todas las métricas y les digo, mira, de esos nodos dime cuáles son los más relevantes. Que todos, de todos esos nodos, dime cuáles son los más relevantes según este problema y las métricas que tengo aquí, ¿no? Entonces uno podría esperar que el modelo, si es lo suficientemente sofisticado, podría entender el problema y decir, vale, ok, los nodos que tengan más degree alto van a tener mayor relevancia, ¿va? Pero a su vez, mirando las otras métricas, podrían encontrar otros patrones que nosotros como humanos no los detectamos a primera vista, ¿no? No es tan, no, que no sería tan simple. Y para eso, obviamente no le podíamos decir dame las probabilidades de cada nodo como respuesta. ¿Por qué? Porque si la instancia es de 1 millón de nodos, la cantidad de tokens sería horrible, o sea, sería muy costoso, sería imposible de pagar. Esto obviamente solamente funciona en modelos muy grandes, lo más sofisticado. Evidentemente no te puedes evitar la entrada de todas las métricas, es decir, si la instancia tiene 1000 nodos, vas a tener que hacer un prompt de 1000 filas, ¿no? Eso ya es inevitable, al menos hay otras estrategias que he estado pensando para evitar eso, pero en primera instancia hay que crear un prompt muy grande, pero la salida puede ser muy pequeña, y ahora explico por qué puede ser muy pequeña. Lo que nosotros hacemos en este prompt es definir 10 parámetros de salida. 10 parámetros de salida, solamente 10. Y esos 10 parámetros de salidas forman una función, que es una función lineal, que al final, después, una vez con esos parámetros tengamos, la vamos a operar, la vamos a calcular simplemente, y vamos a asignarle la probabilidad entre 0 y 1 a cada uno de los nodos. Vale. Ahora, explico cada uno. ¿Qué hacen estos 10 parámetros? Los parámetros alfa, que son los 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 métricas. Si fueran 6 serían en total 12. Los alfas son un coeficiente de preponderancia de cuáles son las métricas más relevantes en esta instancia. ¿Ok? Siempre cada instancia tiene un prom. ¿Ok? Por tanto, por ejemplo, en esta instancia, supongamos, esto es un ejemplo,
Aquí los degrees son obviamente lo más importante. Entonces van a tener, por ejemplo, 0.3. Este va a tener 0.3 in degree y out degree va a tener también 0.3. ¿Ok? Sería ahí ya tendríamos ahí 0.6. Nos faltaría 40% que se tiene que distribuir entre estas otras métricas. ¿Vale? Para decir, vale, mira, estos nodos, ok, no son tan, quizás estas métricas en esta instancia no son tan relevantes para este problema. ¿Ok? Entonces el alfa de 1 a 5 es una suma. Todo tiene que sumar 1. ¿Ok? Hasta ahí estaríamos bien. O sea, el LLM tendría que decirnos cuáles son las, según todas las métricas que él analiza y busca patrones, decirnos, vale, creo que las métricas más relevantes para este problema son las siguientes y le asigno este valor, este coeficiente por métrica. Ok. Pero ¿qué pasa? Tenemos otros parámetros que son los beta, que son parámetros de corrección. Y esto es muy interesante y esto también nos dio muy buenos resultados cuando lo aplicamos y es lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí, bueno, esto podríamos decir que son los valores, en values, perdón, values entre 0 y 1, el eje Y, y en el eje acá son los nodos, eh, sí, puede ser, sí, los nodos, simplemente. Vale. Y asumamos que están los nodos ordenados por el valor de mayor a menor, ¿ok? De mayor a menor. Entonces, para la métrica, podríamos decir para la métrica, ¿qué métrica podemos hacer? Eh, closeness, ok, closeness, vale. Entonces podríamos tener una gráfica más o menos así. Sí, me estoy inventando, vale. Esto es 1 y esto es 0. Ok. Entonces lo que hace el betweenness, en vez de ser un coeficiente que entre las 5 métricas sume 1, cada valor es independiente. Cada valor por métrica es independiente y está entre 0 y 1. Y lo que nos viene a decir es lo siguiente. Es decir, el modelo debería detectar que para esta instancia, quizá el closeness no es el mejor, los mejores nodos no solo que tengan el valor más alto. No serían esto. No, no. Sino que serían quizás para esta instancia estos. Chon. Y el modelo nos diría que están el closeness le asigna un beta de 0. Supongamos aquí, no sé. Esto sería, bueno, podríamos decir que 0.2. Si esto es 1 y esto es 0, ya pongámosle 0.25. Ok, y le asigna un beta 0.25. Y lo mismo pasa para todas las métricas. Como dije anteriormente, si tomamos la métrica de degree, ¿no? Degree que es obviamente muy importante para este problema, por supuesto que la metaheurística cuando trabaja por sí sola sin el LM, su heurística por defecto es siempre darle mayor peso a lo que tiene un degree muy alto, es decir, a los que están aquí, siempre. Y esto tiene menor peso, por defecto. Pero quizá el LLM, lo que nuestra investigación mostró que muchas veces en una instancia los que están en el degree muy alto no son los mejores, sino que están los que están aquí. Entonces nos da un beta, por ejemplo, de 0.8. O sea, bueno, quizás estoy muy alto, 0.7. Están ahí los mejores. Entonces lo que hace el beta, volviendo acá, es corregir. O sea, por un lado los alfas dicen, mira, cuáles son la distribución de los pesos para cada una de las métricas son esto, pero el beta dice, mira, estos se encuentran, probablemente los mejores valores se encuentran aquí, ¿no? Esta es una diferencia crucial, ¿no? ¿Vale? Es una diferencia crucial. Y después esos valores, que cuando tenemos todo, los aplicamos en esta función y le asignamos tenemos una probabilidad entre 0 y 1 para ese nodo. Y una vez que tenemos eso, empieza lo divertido, porque lo ponemos en la meta heurística. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la salida completa del LLM. Empieza lo divertido porque estos valores son parámetros que se le pasa a la meta heurística cuando bueno, la meta heurística acepta estos parámetros y a su vez la instancia, ¿no? Entonces, nuestra investigación demostró que esos parámetros que nos devuelve el LLM, en este caso Claude 3, ¿no? Opus, ¿no? En ese tiempo era como el que mejor resultado nos dio. Todavía no estaba el 3.5 cuando hicimos los experimentos. Em, lo que demostró nuestra investigación es que esa salida, estos 10 parámetros, no son aleatorios.
¿no? No son simplemente cuestiones al azar, ¿no? Que te doy valor, cualquier valor y ya, ¿no? Sino que cuando obteníamos esos 10 parámetros, lo ejecutábamos la función, esa función lineal, y le asignábamos las probabilidades que se transformaban, por ejemplo, en un fichero de texto, simplemente para cada uno de los nodos, y lo pasaban a la metaheurística, y la metaheurística empezaba a multiplicar esos valores, evidentemente, y decir, vale, a los nodos que yo le asigné 0.9, en realidad eran muy buenos nodos, y al final eran elegidos como nodos importantes en la solución del problema, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, después de hacer múltiples experimentos con múltiples instancias ejecutados varias veces, que esa mejora, esa combinación del BRKGA, esa es la metaheurística que ocupamos ahora, BRKGA, no vale la pena explicarlo de qué trata esa metaheurística, pero es un algoritmo evolutivo bastante famoso y bastante sofisticado, más el LLM es mejor. Lo que está en el color verde de fondo son mejor. Mientras mayor sea el valor del numérico, es mayor, porque esto es un problema de maximización. Acuérdense que la idea es que cubra la mayor cantidad de nodos, ¿no? Entonces, estos números son la mayor cantidad de nodos cubiertos, ¿no? Entonces, esto demuestra que cuando ocupamos la metaheurística por sí sola, pura, versus la misma metaheurística más estos parámetros que se transforman en probabilidades para cada uno de los nodos, son mejor, ¿no? Y no tan solo pasó una vez, pasó múltiples veces con distintas configuraciones, con distintas instancias. Aquí mostramos diferentes tipos de instancias, con distintos valores de D, cantidad de saltos, ¿no? O sea, múltiples combinaciones y siempre nos daba mejor en la mayoría de los casos. Evidentemente hay veces que pierden, ¿no? Por ejemplo aquí. Y cada uno de estos cuadritos son 30 ejecuciones, 30 ejecuciones, o sea, no es poco, ¿vale? Y después probamos también con instancias reales, lo probamos con instancias reales, cuando son de, por ejemplo, aquí son 7118 nodos. Es decir, el PRON es enorme. El PRON es de mínimo 7118 líneas, o sea, más que eso, pero tiene más de 7118 líneas. Acuérdense porque al final son datos tabulares y están estructurados de esa manera, ¿no? Y aún así funciona también el VRGA más el LLM funciona mejor que incluso el más FS, que es el paper de 2022 donde ocupamos técnicas clásicas de deep learning, o sea, entrenamiento, lo que expliqué anteriormente. Entonces el LLM, que evidentemente la principal desventaja que tiene este enfoque es que el prompt de entrada es muy costoso, es muy grande, tiene muchos tokens y por tanto el costo puede ser muy alto, ¿no? Pero lo que también demostramos es que la salida no es simplemente dados o lanzar dados y que salga cualquier valor. Claro, porque esa es la siguiente pregunta. ¿Y cómo podemos asegurar que en realidad estos valores, esos 10 parámetros, alfa y beta, no son aleatorios? Porque quizás, no sé, quizás por azar, ya, supongamos que todos estos resultados fueron, no sé, supongamos que fue suerte, ya, es raro, pero puede ser suerte, porque el BRGA tiene un mecanismo muy curioso y una metodológica muy buena, y bueno, quizás esos parámetros simplemente lo sesgaron, no sé, ¿no? Bueno, nosotros igual hicimos ese experimento, dijimos, vale, ¿cómo podemos corroborar que esos parámetros no son azar? No son simplemente azar. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que hicimos fue hacer valores aleatorios. Es decir, tomar esos 10 parámetros alfa y beta, que son 10, y darle valores aleatorios. Con distintos tipos de, bueno, random, simplemente. Un valor, por ejemplo, estático, es decir, que yo le paso los alfa y beta que son fijos antes de ejecutar la metodológica y otros que van cambiando en el tipo de ejecución, ¿no? Solamente para generar a ver algún efecto, ¿no? De a ver si esos parámetros fijos que me daba el LLM en realidad tienen sentido o no. Y aún así, esta tabla demuestra que incluso así el LLM más el BRKGA con esos parámetros que me devuelve el LLM, en este caso los 3 opus, no son azar. O sea, porque incluso aunque le damos valores random, eh, sigue siendo mejor el LLM, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Y además estos valores random, de hecho, a ver si lo tenemos por aquí, no solo eso, de hecho no solo eso, porque claro, uno puede decir, vale, lo hice competir contra valores random, ok, vale, pero ¿qué pasa si ahora lo empezamos a competir con el iRace? El iRace es una herramienta muy popular en metaheurística
que nos permite encontrar la mejor configuración posible para una meteorística y para un determinado grupo de instancias de un problema. Mm, Cada meteorística tiene diferentes tipos de parámetros, ¿no? Algunos son valores constantes. Entonces, encontrar la configuración muy perfecta o aceptable para un problema, para una instancia, puede ser muy difícil. Por tanto, lo que hace el iRace es te pasa una cierta cantidad de instancias, por ejemplo 10 instancias, y lo empieza a probar. Empieza a probar cada uno de los parámetros con distintos, aplicando un análisis estadístico, y te empieza a decir, vale, ejecuto una vez esta, después ejecuto esta otra con otros parámetros, después esta otra y esta otra y esta otra. Y ahí lo tengo ejecutando horas y horas, hasta que después me dice, mira, después de hacer todo este análisis y toda esta enorme cantidad de ejecuciones sobre, diferentes tipos de instancias, damos que estos son los 10 mejores parámetros, en este caso los alfa y beta, ¿vale? Ocupando iRace, no ocupando el LLM. Entonces decimos, vale, vamos a encontrar los 10 parámetros con iRace, no con el LLM. A ver qué tal. Y cuando lo ponemos a prueba esto, decimos, ok, aquí uno ve la tabla y dice, vale, ok, aquí ya el LLM no es capaz de ganar fácilmente al iRace, ¿no? Claro, aquí se ve como hace un empate. Incluso podríamos decir que el EBRKG más iRace con los 10 parámetros alfa y beta encontrados por el iRace, no por el LLM, son empate. Depende de la instancia, uno va mejor y otro va peor. Claro, esto puede decir, vale, ok, el LLM en este caso no puede superar al iRace claramente. Pero ¿qué pasa? Si es cierto que el iRace es muy bueno para encontrar los parámetros, requiere múltiples ejecuciones con distintas instancias para ir comprobando, para ir ajustando los parámetros, ¿no? Y el LLM no. El LLM solamente la estrategia que proponemos nosotros es un prompt grande, bueno, grande depende de la instancia, y te da el output, los parámetros, y ya, se acabó. Solamente tienes que pagar, por supuesto, ¿no? Porque, claro, depende del tamaño de grafo. Pero es instantáneo prácticamente. La respuesta, en algunas pruebas, la que tardaba más tiempo era de un minuto para los grafos, para el grafo de 7118 nodos. Tarda como un minuto en Claude 3 Opus de Anthropic, ¿no? Pero hay Race para esa misma instancia, para encontrar esos alfa y beta, esos 10 parámetros, tardó alrededor de 12 horas, ¿no? Para encontrar esos buenos parámetros, ¿vale? Y podría tardar mucho más, de hecho, muchísimo más, si no se ocupa paralelismo, porque iRace lo ejecutamos en un clúster paralelizable, ¿no? Entonces son dos enfoques diferentes, unos con su ventaja y con su desventaja. Pero nosotros creemos que el LM, si los precios empiezan a disminuir, podría ser un enfoque, no un reemplazo como tal, pero podría ser algo muy interesante para encontrar muy buenos valores, resultados, sin pasar por todo el aparataje de iRace, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy, muy interesante. Eh, y bueno, aquí también hicimos un análisis para corroborar que estos valores que nos daba el LM versus el iRace no eran simplemente cuestiones azarosas, ¿no? Entonces ese es el núcleo de este artículo. Entonces lo que hacemos es analizar datos tabulares, numéricos, y encontrar patrones con los LLM, ¿no? Y bueno, yo les invito a analizar un poco más el paper, a encontrar, ahí pueden encontrar todos los detalles, todo lo que acabo de decir en detalle. Y es otra forma, ¿no?, de ocupar los LLM como asistente. Imagínense que yo estoy trabajando, investigando en un problema de optimización o otro tipo de problema. Yo ya tengo mi algoritmo hecho, ¿vale? Pero yo quiero mejorarlo. Y para mejorarlo necesito entender el problema mejor, o la instancia a la cual la voy a evaluar, ¿no? Entonces yo podría tener un asistente, un LLM, que analizara la instancia, que extrajera las métricas de esa instancia, que empezara a hacer un análisis automático y me dijera, mira, eh, humano, creador del algoritmo, la instancia que vas a probar, estos son los mejores parámetros. Y dice, genial. ¿Y cómo lo supo? Bueno, porque pudo encontrar patrones eh, siguiendo el problema en particular de qué trata, ¿no? O sea, yo defino el problema al principio en el prompt. ¿Cuál es el problema de optimización que voy a encontrar, ¿no? Y el LM se encarga de encontrar esos patrones a través de algún tipo de proceso probabilístico, seguramente. Encuentra esos patrones que visualmente para un ser humano es muy difícil, ¿no? Entonces, esta fue la nueva metodología que incorporamos, que bastante, yo creo bastante novedosa, que es un enfoque más orientado al problema,
ocupando los LLM como máquinas detectoras de patrones, ¿no? Más que ser simplemente generadores de código. Y además no es excluyente de la otra línea de investigación que es la más popular hoy en día. Entonces, se podría empezar a aplicar para otro tipo de problemas de optimización, pasarle múltiples cantidades de información de la instancia, métricas, y empezar a hacer preguntas interesantes, hacer prompts interesantes, para que eso se transformen en parámetros que se le puedan pasar a la metaheurística. La idea es que el LLM se encargue de encontrar información relevante que pueda guiar a mejores espacios de búsqueda a la metaheurística. Y eso, los LLM, a través de encontrar patrones, lo hace de hecho bastante mejor que un ser humano. Así que bueno, este artículo lo pueden encontrar está libre, se puede leer cualquier persona. Metaheurística Large Language Model Joint Forces en IEEE Access. Así que está disponible. También está el repositorio, está aquí, donde se puede replicar este proceso. O sea, ya está replicado, donde lo pueden ejecutar, hacer las pruebas. Así que, bueno, aquí está. Se llama la herramienta OptiPattern, ¿sí, no? Y es una donde la idea es reproducir los resultados del artículo en este GitHub. Y ya van a ver que este repositorio lo que hace es crear este prompt. Ese prompt que se lo mostré a grandes rasgos, bueno, lo crea de manera automática. Ustedes simplemente le pasan la instancia, le pasan el problema y te crea el prompt gigante, ¿no? Y después ustedes pueden tener ya los alfa y beta y después en el último paso generar las probabilidades, ¿no? Entonces al final la última salida serían las probabilidades por, que representan cada fila el nodo en particular. Una vez que tú tengas ese parámetro del nodo, le llamamos influencia, lo puedes meter en cualquier metaheurística internamente como un factor, ¿no? Dentro de la ecuación. Así que eso sería. Espero que le haya interesado este video, esta investigación. Yo lo he pasado muy bien investigando sobre este artículo y me sentí muy feliz cuando lo aceptaron. Así que espero que haber podido, al menos, haber podido traspasar esa investigación, ¿no? Que fue para mí muy interesante, ¿no? Y que no es el término, todavía continúa siguiendo esta misma estrategia que propusimos, pero llevada ahora a otros problemas de optimización y de otra manera que yo creo que es aún más interesante. Nos vemos en un siguiente video.